Bien, demos gracias a Dios. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo de estudio de tu palabra. Danos claridad, discernimiento en nuestra mente y en nuestro corazón, la dirección de tu Espíritu para que podamos comprender mejor tu santa palabra. Guíanos pues en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo afirma aquí en el capítulo 3 algo que ha dicho en otros sitios, particularmente en Gálatas, que la ley no fue dada para salvar. La ley nos dice que somos pecadores. Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley nunca en el plan de Dios fue un instrumento para salvar. Dios ha tenido, tiene y tendrá un solo método, un solo medio para salvar al pecador. Únicamente uno. Y es por su gracia, por medio de la fe, y no hay otro. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe. Dice en el versículo 19, capítulo 3, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley nos pone detrás de la reja. Somos culpables, somos pecadores. Y fíjese, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada para enseñarnos que somos pecadores. No para justificar. Los sacrificios ofrecidos durante la ley eran para cubrir el pecado, no para quitar el pecado. Juan 1:29, Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero por eso es que en el Antiguo Testamento los piadosos tenían que ir una y otra vez llevando sacrificios al templo. Y el día de la expiación, una vez al año, era el día de la expiación, se sacrificaba un cordero, un macho cabrío, por toda la nación. Toda la nación. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Cuántas veces entraba? ¿Cuántas veces entraba?
una vez al año entraba 2 veces. No es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. ¿Es así o no es así? Primero entraba para ofrecer por sí mismo. Y luego entraba, salía y luego con el macho cabrío ponían las manos y se confesaba el pecado de toda la nación. Y el sumo sacerdote entraba para ofrecer por toda la nación. Una vez al año, entraba 2 veces. Tengan eso en cuenta. Primero para ofrecer sacrificio por sí mismo y luego por toda la nación. Esa es una gran diferencia con lo que Cristo hizo. Cristo murió una sola vez y por todas, y murió por el pecado del mundo. Cristo no tuvo que ofrecer por sí mismo, como dice Hebreos, porque en él no había pecado. Él es el inmaculado, santo Cordero de Dios. Dios Hijo, tan eterno como el Padre, con todos los atributos que el Padre posee. Nunca fue engendrado. Él siempre ha existido, desde la eternidad hasta la eternidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Pablo aquí, versículo 21, ese versículo es tremendo. Pero ahora, y en el texto griego, pero ahora mismo, nuni de, pero ahora mismo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Anoche invertí media hora hablando de eso. Bueno, pero algunos, la mayoría evidentemente no lo entendió. La justicia de Dios, de manera en su significado forense, es lo que Dios demanda, requiere o exige para que alguien pueda entrar en su presencia. Si no, viene revestido, recubierto con o de la justicia de Dios, no puede entrar. Y esa justicia solo está en Cristo. Tiene que ser una justicia exactamente igual a la de Dios. Y el único que posee esa justicia es Cristo. Porque Él es Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire quién testifica esa justicia, quién da testimonio. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir? La ley y los profetas daban testimonio, anunciaban.
¿Perdón? Bueno, mire, cuando dice testificada por la ley y por los profetas, solo con que digas por las sagradas escrituras, ya es suficiente. Por las escrituras del Antiguo Testamento. Ley y profetas significa las escrituras del Antiguo Testamento. Un profesor del seminario nos decía, cada vez que nos reuníamos para clase, nos daba un consejo: no compliques lo simple, simplifica lo complicado. A los pastores les gusta embrollar la cosa. Predican y nadie les entiende. Tienen que estar preguntando: ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Cuando prediques, acuérdate que en cuanto a la comunicación, la palabra clave es claridad. Que la gente entienda lo que dices. Sé claro, preciso en lo que dices. No embrolles la cosa. Siempre sé claro, preciso. Y cuando haya una palabra que tú te des cuenta que la gente no entiende, defínela. En las iglesias se predica un vocabulario litúrgico que la gente no entiende. Redención, propiciación, expiación. La gente no entiende eso. Si no se lo defines, no lo entienden. Y si no lo entienden, han perdido su tiempo. Precisión, claridad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mire lo que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia esa que Dios requiere, demanda, exige, sin la cual no puedes entrar en su presencia, solo se encuentra en Jesucristo. ¿Y por qué no hay diferencia? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? No hay excepción. Y han sido destituidos. La palabra destituidos ahí significa se han quedado cortos. Es como aquel que trata de saltar de un lado al otro de un precipicio. Imagínate que haya 5 que quieren saltar. El primero salta y cae justo en el medio, va para el precipicio. El otro salta y alcanza un poquito más. Y el último salta y por 1 milímetro no llega. ¿Cuántos han caído al precipicio? Todos. Por cuanto todos pecaron. No hay excepción. Todos pecaron y han quedado cortos de ¿qué? La meta es la gloria de Dios. Esa es la meta.
La gente habla de quiero ir al cielo. ¿Para qué quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Quieres ir al cielo? Tiene que ser para glorificar a Dios. Y para glorificar a Dios, comenzamos aquí en la tierra. Ahora, glorificamos a Dios a través de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que creemos, de lo que predicamos, cómo vivimos. Siendo justificados gratuitamente. Mire, eso es importante. Hay que entender. Cuando alguien es justificado, ha sido declarado justo, esa persona es totalmente salva. El que ha sido justificado es 100% salvo. No hay que ir a ningún purgatorio para pagar nada, ni para expiar nada. La Iglesia Católica, de la cual yo fui miembro y todavía soy miembro, fíjese, no me han borrado de la lista. Hace varios años tenía la curiosidad de saber y pedí al párroco de la iglesia donde fui bautizado y me dieron un certificado de bautismo. Todavía estoy en la lista, no me han quitado. Pero la Iglesia Católica le ha vendido una factura a la gente. Le vendió la factura, pero no le dio la mercancía. Y la gente sigue creyendo. De vez en cuando uno escucha a un sacerdote, incluso escucha al Papa decir algo y uno dice, qué bueno. Pero luego lo que dice después contradice todo lo que ha dicho antes. Señores, María no salva a nadie. María misma reconoció que ella necesitaba ser salva. Pedro no salva a nadie. Ningún apóstol salva a nadie. Ningún santo salva a nadie. El único que salva es Cristo. Mire, Pedro mismo lo dijo. Hechos 4:12, enfático. Y en 3 veces en el texto original una expresión negativa. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, de ninguna manera, dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se puede ser más enfático que eso? Y eso lo dijo el que se supone en la teología católica que fue el primer papa. Y al católico hay que pillarlo en esas cosas. Una vez en un país de Sudamérica le pedí a un hermano que me llevara a una librería católica y me llevó a la librería. Allí estuve, bien surtida la librería. Fuimos recorriendo y llegué así a un mostrador de la librería y había Biblias. Y los católicos tienen más versiones de la Biblia que tú y que yo.
Y le dije a la persona que estaba allí, una señora, quizá de unos 40 y algo de años, le dije, ¿podría ver esta Biblia? Sí, como no, muy amable. Y deliberadamente, o 12 en alta voz, por allá por mi tierra. Nunca vi. ¿Qué más dice aquí? A quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa eso? Dios puso como sacrificio. Propiciación es sacrificio. Pastor, cuando prediques ahí, tus oyentes en su gran mayoría no van a entender qué significa propiciación. Busca el diccionario, léele, dile que esa palabra significa sacrificio. Dios lo puso como sacrificio. Por medio de la fe en su sangre. La sangre significa la muerte de Cristo. No se está enfatizando la sustancia. Cuando se habla de la sangre de Cristo, se enfatiza la muerte de Cristo. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios ha sido paciente y por siglos Él ha pasado por alto. Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, para que comprase. La palabra redimir significa comprar. Aclárale a tus oyentes. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, mira tu Biblia ahí. Hay un grupo pentecostal, carismático, que cuando lee este versículo dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿sabe lo que él concluye? Jesús tenía que tener fe, la fe de Jesús. Y eso no es lo que el texto está diciendo. En la gramática griega hay varios tipos, pero por lo menos dos muy importantes, de genitivos. Genitivo es un caso. Caso genitivo. Hay genitivo de sujeto y genitivo de objeto. Aquí se trata de un genitivo de objeto. Esa palabrita aquí debe traducirse al que justifica, al que es de la fe en Jesús. ¿Alguien no entendió lo que he dicho?
Ahí esa frase gramaticalmente, aunque en el texto es un genitivo, pero tenemos que ver qué clase de genitivo. Es un genitivo de objeto. Es la fe en Jesús, no la fe de Jesús. Entonces, si algún día predicas ese pasaje, espero que lo hagas, aclárale a tus oyentes que ahí es no fe de Jesús, sino es la fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Nadie se puede jactar. Jactar ahí equivale a darse golpe de pecho. Nadie puede decir, yo lo hice. ¿Por qué? Porque es todo por gracia. Y gracia es ¿qué? Un regalo. Pero más todavía. Gracia es un don inmerecido, fíjese bien, ponga atención. Un don inmerecido que se le da a alguien que lo que merece es todo lo contrario. Ese es el punto clave ahí. Es un don inmerecido que se le da a alguien que lo que en realidad merece es todo lo contrario. Y Pablo dice, mira, Pablo era muy ordenadito aquí. Concluimos pues que el hombre es declarado justo, justificado por fe sin las obras de la ley. Debemos guardar la ley. Respuesta a esa pregunta. Sí, pero no para ser salvo. Fíjese bien en este detalle. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? A ver, ¿cuántos hay? 10. Pero, ¿leéis la Biblia o no la leéis? ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? A ver, 10 mandamientos. De esos 10, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. Hay uno que no se repite, que no se reitera. ¿Cuál es? Guardar el sábado. Porque el guardar el sábado pertenece al antiguo pacto. Nosotros no guardamos el sábado, guardamos el domingo en honor y en recordación al hecho de que nuestro Señor resucitó de los muertos el primer día de la semana. El único de los 10 mandamientos que no se reitera o se repite en el Nuevo Testamento es el de guardar el sábado. ¿Y por qué los adventistas guardan el sábado? Porque tienen una mala hermenéutica. Los adventistas en gran parte son una secta. Igual que los testigos de Jehová es una secta y los mormones es una secta. En muchos aspectos los adventistas son una secta.
Bien. Dice el apóstol ahí en los últimos textos, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No, hombre. ¿No es también Dios de los gentiles? Por supuesto que sí. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Dios es uno. ¿Cuántos dioses hay? Uno. A los pastores hay que insistirles que estudien lo que se llama teología propia. ¿Cómo es Dios? Aparte de sus obras, eso es lo que la teología propia es. El estudio de Dios aparte de sus obras. ¿Cómo es Dios? Dios es uno. ¿Por qué? Porque hay una sola esencia, hay una sola sustancia, hay una sola realidad. Las tres cosas significan lo mismo. En este caso, esencia, sustancia, realidad. Una sola esencia, una sola sustancia, una sola realidad eterna. Es Dios. Pero ese Dios, que es una sola esencia, una sola sustancia, una sola realidad, ha existido siempre en tres personas. Y no es lo mismo persona que esencia o realidad o sustancia. Dios es tres en persona, uno en esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque los tres participan de la misma esencia, la misma sustancia. Pero en cuanto a persona, son diferentes. Una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. Aclaración para vosotros, porque esto también a veces lo oigo por ahí. Jesucristo no es, oiga, luego no diga que no se le dijo. Jesucristo no es Dios y conjunción hombre. Él no es Dios y hombre. Él es el Dios hombre, el Dios humanado, el Dios que se encarnó. Si tú dices que Él es Dios y hombre, está diciendo que Él es dos personas. Él no es dos personas, Él es una sola persona. Y esto es importante, porque la doctrina de la Trinidad es imprescindible para la fe cristiana. Si no hay Trinidad, no hay cristianismo. Por eso el testigo de Jehová no puede ser cristiano. El mormón no puede ser cristiano, aunque ellos digan que sí. Si niegan la Trinidad, no son cristianos. Cualquier otra cosa, pero no cristiano. La doctrina de la Trinidad es imprescindible para la fe cristiana. Si no hay Trinidad, significa que Cristo no es Dios. Si Cristo no es Dios, no hay cristianismo, no hay iglesia. ¿Entendemos eso o no? Bien.
Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Judíos. El judío, para ser salvo, tiene que poner su fe en el Mesías. Y por medio de la fe, a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Gentiles. El gentil, para ser salvo, tiene que poner su fe en el Mesías. Porque Dios solo tiene un medio, un método, una manera de salvar a pecadores. Y es por la fe en aquel que murió en la cruz. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, hombre, no. ¿Quién ha dicho eso? Ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. La ley nos dice que necesitamos un Salvador. La ley nos salva, pero la ley nos denuncia y demuestra que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Muy bien, tenemos unos minutitos, no, hasta las 11 es la cosa. Bien, vamos al capítulo 4. Este es otro capítulo muy importante de la epístola. Aquí Pablo va a demostrarle al judío y al que no es judío también, pero particularmente al judío, el plan de Dios. Acordaos que en Romanos capítulos del 1 al 11, doctrina, del 12 al 16, práctica. Dice Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Cuando se usa esa expresión, ¿qué dice la Escritura? Eso no es solo decir qué dice la Biblia. Eso equivale a decir ¿qué dice Dios? Ahí la palabra Escritura casi que hay que personalizarla. ¿Qué dice? Creyó Abraham a Dios. Tremenda expresión. Ni siquiera dice creyó Abraham en Dios. Abraham creyó a Dios. Y le fue contada por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? El creer, el acto, la acción de creer. Eso es fe. Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú trabajas, espera que te paguen. Pero si no trabajas y todavía te pagan, ya eso es otra cosa. Cuando trabajas y te pagan, eso es obras. Cuando no trabajas y todavía te pagan,
Eso es gracia. Mas al que no obra, sino que crea en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y eso es lo que Dios hizo. De manera que Pablo utiliza ahí a Abraham. ¿Por qué Pablo utiliza a Abraham ahí? Para ilustrar. Los judíos creían que Abraham había sido salvo por guardar la ley. A ver. Sí. Con casi todo lo que he oído podría estar de acuerdo, pero eso no contesta la pregunta. La pregunta tiene que ver con, la respuesta a la pregunta tiene que ver con tiempo. ¿Cuándo vivió Abraham? Abraham vivió en el año 2000. La ley fue en el año 1500. Abraham vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. De manera que Abraham no conocía la ley. Vivió 500 años antes. ¿Cuál es la señal ¿Cuál es la señal del pacto abrahámico? ¿La qué? La circuncisión. ¿Y cuándo fue circuncidado Abraham? Deuteronomio no. Génesis 17. Génesis capítulo 17. Ahí Abraham y su familia, sus hijos varones, fueron circuncidados. Eso fue 500 años antes de la ley. Es el argumento de Pablo. ¿Cuál es el segundo argumento de Pablo? ¿A quién usa? A David. ¿Cuándo vivió David? Bueno, yo quiero datos concretos. Todo lo que me decís ahí no me... David vivió en el año 1000 antes de Cristo. La ley fue 1500. Pablo está siendo muy descriptivo aquí. De Abraham a la ley, 500 años. De la ley a David, 500 años. Abraham vivió 500 años antes de la promulgación de la ley. David vivió 500 años después de la promulgación de la ley. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la fe. ¿Cómo fue salvo David? Por la fe. De manera que la ley no es requisito para la salvación.
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Qué significa eso? No estáis prestando atención y eso no me gusta. ¿Ah? Lo dije hace un ratito. Cuando Dios declara justo a alguien, cuando lo justifica, esa persona es completamente salva. Lo dije y te dije, anótalo. Hay que prestar atención. Por eso tú predicas en tu iglesia, cuando terminas tu sermón, la gente se va y no se acuerda de nada de lo que dijiste. Y los creyentes siguen viviendo en inmadurez. Porque al cuerpo hay que alimentarlo, al cuerpo físico, al cuerpo espiritual también hay que alimentarlo. Ese es el argumento de Romanos capítulo 4. Pablo utiliza a Abraham y utiliza a David. Y lo dice allí, mire, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contado la fe por justicia? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. A ver, ¿quién es un incircunciso? De manera que Abraham fue salvo cuando era un gentil. Porque hasta que no es circuncidado, es un gentil. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ese es su argumento. Y recibió la circuncisión como señal. La circuncisión es la señal ¿de qué? Del pacto abrahámico. Hay que ser claro, hermano. Pacto hay un montón. Pacto con Noé, pacto con David. Tiene que decir pacto abrahámico. Mira, la teología es una ciencia de precisión. Hay que ser precisos. ¿Dónde nació Jesús? Tú dices, en Belén. Había como 5 Belenes en Palestina en aquel tiempo. Si no dices, en Belén de Judea, nadie sabe dónde nació Jesús. ¿En cuál de ellas? La Biblia no anda tonteando, ¿eh? Hay que ser claros, concretos, específicos. ¿Cuántas esposas de pastores hay aquí? ¿Hay alguna hermana que sea esposa de un pastor? A ver, quiero ver la mano. Veo 1, 2, 3. Dale un coscorrón a tu marido cuando predique y no sea específico. No se lo des en público. Cuando esté en casa, dale un buen coscorrón. Y cuando haga como los niños, ¿sabes lo que hacen los niños? ¿Sabes lo que hacen los niños? No, los niños, todos los niños, siempre preguntan, ¿por qué? Esa es la palabrita clave de los niños. Tú le dices al niño, ven acá, ¿por qué? Ve allá, ¿por qué? Tráeme esto, ¿por qué? Cuando te diga, le des el coscorrón y te diga, ¿por qué? Dile, Carballosa me dijo que te diera el coscorrón y que se la vea conmigo.
Tenemos que divertirnos de alguna manera, ¿verdad? Recibió la circuncisión como señal del pacto abrahámico, como sello de la justicia de la que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Por eso nosotros podemos hablar de Abraham como nuestro padre. Fíjese bien en esto. Anótalo. Abraham tuvo varias simientes. Primero, Abraham tuvo una simiente física, no espiritual. Esaú, simiente física, no espiritual. Isaac, simiente física, pero al mismo tiempo espiritual. De manera que Abraham tuvo una simiente física, no espiritual. Número uno. Número dos, una simiente física espiritual. Las dos cosas. Tercero, Abraham tiene una simiente no física que es espiritual. Gentiles creyentes como nosotros. Y en cuarto lugar, Abraham tiene una simiente que no es ni física ni espiritual. Pueblo gentil no creyente. Muy bien, por eso dice versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Padre de la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Mire de lo que es Abraham, heredero del mundo. Sino por la justicia de la fe. Bueno, ahí Pablo explica todo eso, que lo podéis leer, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y Dios lo cumplió. Abraham era un anciano, Sara era una anciana. Nadie esperaba que Sara iba a quedar embarazada y tener un hijo, pero Dios es un Dios de milagros. Fíjese qué cuadro más interesante. Cuando pensamos en Abraham, pensamos en el Dios soberano, el que soberanamente llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad que sí? Lo llamó, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Ven a la tierra
Y luego Dios le da a Abraham, a través de Sara, un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Hijo de la promesa. Cuando nadie esperaba. Y eso nos habla de Dios como el Dios que hace milagros. El nacimiento de Isaac fue un milagro. De manera que Dios no es solo el Dios soberano. Él es el Dios que obra milagros. Y luego se nos dice que Él es el Dios de Jacob. Y Jacob era tremendo. Tremendo Jacob. El único que le ganó en engañar fue su tío y suegro Labán. Labán tenía el doctorado en engañar. Jacob no llegaba al doctorado. ¿De qué nos habla ahí la Escritura? De que Dios es el Dios que perdona nuestros pecados. En Abraham, Él es el Dios soberano. En Isaac es el Dios de milagros. Y en Jacob, el Dios perdonador. Dios perdonador. El capítulo termina hablándonos de nuestro Señor. Dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es el centro de nuestra fe, porque si Él no resucitó de los muertos, nadie es salvo. Si Cristo no resucitó de los muertos, estamos perdidos todos, no somos salvos. Pablo lo dice allí en 1 Corintios 15. Hablando de la resurrección. Y aquí lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado ¿para qué? Y cuando uno es justificado, ¿qué? Es totalmente salvo. Somos salvos por la vida de Jesús. Si Él murió y no resucitó, no es Dios. Eso es lo que Pedro enfatiza en el sermón del día de Pentecostés. Allí en Hechos capítulo 2, dice en el versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, en el sentido más absoluto de la palabra, vea corrupción. Muy bien. ¿Ya? Las 11 ya, Chinito.